Muy bien, estamos en vivo en esta apertura del programa En Foco. Voy a saludar por supuesto, los invitados de lujo que hemos concretado para este primer programa. Lo anunciaba Rubén Porcel de Peralta, ex concejal, don Raúl Abataño, ex intendente. La verdad, un poco de nervios. Bueno, y me parece bueno el tema de tener nervios, bueno, porque esto significa, ¿no? Un nuevo desafío y de empezar a analizar la actualidad política. Y hablar con dos personas de los cuales yo no estuve trabajando, no estaba trabajando, ni estaba en San Cristóbal cuando ellos estaban acá. Pero es bueno presentarlos y compartir con ustedes un poco de su historia también, de sus funciones. Porque decir, muchos hoy lo están viendo a don Raúl Abataño, que tiene 86 años, ¿no? Buenas noches, ¿cómo le va, don Raúl? Cumplí el 13 de febrero. El 13 de febrero. Rubén, ¿cuántos años tenés vos? 58. 58. Fue concejal en el año del 91 al 95. Sí. Primer intendente cuando volvió la democracia, en diciembre del 83. 83, sí. Del 83 al 87, don Abataño. La idea era que nos comenten para que, así como yo u otros jóvenes que no conocieron parte de la historia, sepan, ¿no? ¿Cuál es el momento que les tocó ser funcionarios? ¿Qué vivieron? ¿Qué se vivía en aquella época? Por ejemplo, usted, don Abataño, cuando asumía como intendente de la ciudad de San Cristóbal, en forma sintética, si nos puede comentar y contextualizar esos momentos. Sí, como la verdad que nos tocó una época un poquito brava, ¿no? Pero porque veníamos de gobiernos militares, veníamos aguantando, digamos, gobiernos militares, y tomamos por ejemplo, la intendencia que venía funcionando bajo un sistema completamente distinto al sistema democrático. Bastante pobre la tomamos y nos tocó luchar mucho medio en la miseria. Pero a través de la colaboración de los integrantes del Consejo, de los colaboradores del mismo gobierno, la fuimos llevando. Nos ayudó mucho también en ese momento el senador Mozioni y el gobernador también nos apoyó bastante. La cuestión es que poco a poco fuimos saliendo. Nos llevó 2 años más o menos emparejar un poco las finanzas y ordenar un poco el movimiento de la intendencia. Pero después ya más o menos comenzamos a marchar. No pudimos hacer grandes obras, creo que en ningún lado del país en ese momento se hicieron obras, ¿no? Porque el país estaba bastante empobrecido y desorganizado. Poco a poco se fue organizando un poco. Nos falta bastante todavía, pero creo que con el tiempo y con el aprendizaje de los chicos que vienen por detrás, algún día vamos a llegar ya vamos a hablar algo de eso. Mejor. 32 años se cumplen ya prácticamente sí. de la vuelta de la democracia. Pero ya vamos a hablar, le voy a preguntar un poquito sobre esa situación. Sí, no. ¿Tu caso, Rubén? Bueno, el mío fue parecido un poco a lo de Raúl. Creo que no estábamos maduros los políticos de aquella época porque no había diálogo suficiente entre los que nos tocaba ser parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No teníamos diálogo en absoluto. Yo estuve 4 años casi sin tener diálogo con el intendente. Recordemos el intendente y los concejales que te acompañaban en esa época, del 91. En aquel momento, cuando yo entré, estaba Juan Sánchez como concejal radical. Estaba el justicialismo, éramos dos del radicalismo y 4 del justicialismo. Estaba Oscar Carta, estaba Aquilino Giorgi, estaba Ramón Godoy y me está faltando uno, que Jorge Maidana. En esa minoría que tenía el radicalismo me dieron la presidencia. Y logramos dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Legislativo, un buen diálogo. Nosotros yo presenté 116 proyectos en aquel entonces y la mayoría fueron aprobados, aún yo siendo absoluta minoría, pero no conseguimos diálogo con el Ejecutivo. Yo hasta el día de hoy lamento que no se haya podido dar porque eran momentos que estábamos hablando de proyectos importantes como las cloacas. Fuera de cámara yo decía que siempre defendí el proyecto y la formación de la COPOS
por parte de Raúl, porque me parecía que era la posibilidad de que alguien desde afuera del municipio ayudara a hacer las obras. Mucho tiempo esa cooperativa, que tenía mucha fuerza en su origen, fue desaprovechada por muchos de los intendentes que vinieron detrás. Y a veces eso nos falta en la política, continuar las cosas buenas que hace otro político, aunque no sea de nuestro signo. Entonces no había diálogo, había consenso dentro del radicalismo, dentro del Consejo, pero no con el Ejecutivo. Era época que también no teníamos la tecnología que hay hoy, entonces muchas de las leyes las hacíamos por teléfono, viajando a ciudades. Hoy los chicos nuevos tienen la posibilidad de internet y un montón de cosas nuevas que nosotros no teníamos. La verdad que la próxima pregunta iba a estar justamente a cuáles eran los principales debates que se daban. Hablaste, por ejemplo, de una cooperativa como la Copos, ¿no? Hoy todavía está funcionando la Copos. A tu parecer, ¿no cumple la función que debería cumplir? Yo te diría desaprovechada, el fundamento del cual se formó para hacer obras importantes como la agua potable que tendríamos que tener en toda la ciudad, y fundamentalmente el tema de las cloacas. Teníamos en aquel momento el apoyo del ingeniero Asenza, que todavía por suerte lo tenemos en nuestra comunidad, que fue un poco el impulsor junto con la gente de aquel momento de un proyecto innovador que es el sistema que tenemos ahora, pero tendríamos que tener cloacas ya en toda la ciudad. ¿Con qué se soñaba en la época cuando usted fue gobierno, don Abataño? ¿Con qué ciudad se soñaba? ¿Cuáles eran esos proyectos? Porque él hablaba de las cloacas, y bueno, todavía hay algunas que están en funcionamiento, todavía no tenemos en su plenitud, ¿no? Bueno, ni hablar del agua potable, solamente aquellos que pueden acceder a ir a buscar un bidón a Pellegrini. Claro. Sí, mira, yo soñaba, no sueño con ilusiones, digamos, que no puedan realizarse, pero soñaba que por lo menos algunas de las pocas obras que pudimos empezar podrían estar en marcha o se hubieran terminado. Yo, digamos, al revés de lo que expresaba aquí, por ser, me llevaba muy bien con el consejo, con todos los concejales. Yo no hacía distinción de partidos. Ni radical, ni peronista, ¿no? Para mí eran todos iguales. Yo hablaba con todos, te digo, ni sabía de qué partido era este o aquel, no me interesaba eso. A mí me interesaba la predisposición al trabajo, la idea, la honestidad. Son principios básicos que si no tenés eso en común con los demás, y poco podés hacer.